Entonces, esto anótenlo y pónganlo como nota. No utilizar la llave ajustable para destornillar o desarmar algún motor. Bueno, tenemos un motor que le vamos a ver la mayoría de piezas para que cuando hablemos del motor vamos a saber entender de qué pieza estoy hablando. Si en alguna tenemos alguna complicación, háganmelo ver, no tengan pena, repasamos y miramos qué método utilizar para lograr identificar mejor cada pieza. Bueno, tenemos nuestra tapa de balancines. ¿Por qué se llama tapa de balancines? Porque efectivamente tapa todos los balancines, incluso tapa los ejes de levas y todo. Comúnmente también llamado tapadera de válvulas. A mí no me gusta mucho este término. ¿Por qué razón? Porque las válvulas van en la parte de abajo y la parte de aquí solamente vamos a identificar la partecita del vástago de la válvula donde va su seguro, pero la cabeza de la válvula va por el lado de abajo. Entonces me gusta más el término tapa de balancines, es más correcto. Esto comúnmente pues nosotros le llamamos empaque de tapadera de válvulas, pero técnicamente se llama una junta. Junta para tapa de balancines. Es más correcto y técnico decirlo. Aquí tenemos esta tapadera de válvulas. En estas partes de aquí lleva sus arandelas de goma. Muchas veces, en ocasiones, nos dicen a nosotros, mire, fíjese que se está llenando las bujías de aceite y a veces nos quieren hacer entender que el motor está en mal estado. Y es mentira, jóvenes. Lo único que tenemos son estas arandelas. Por estar sufriendo el cambio de temperatura, le provoca mucho daño a estas arandelas de goma. Entonces, al estas perder sus propiedades, temperatura fría, temperatura alta, temperatura fría y temperatura alta. ¿Qué refiero a esto? Que en la noche pasa descansando el vehículo, pues llega más o menos entre 16 y 18 grados centígrados, y cuando lo estamos operando, pues más o menos tenemos 100 grados centígrados. Carros americanos, pues encienden sus ventiladores a 98, 99 grados centígrados. Entonces, quiera o no, le provoca daño a estas arandelas. Entonces, estas arandelas se juntan y dejan pasar ya el aceite y llega a la parte de la bujía, pero superficialmente por encima. Entonces, empieza a verse la bujía llena de aceite, empieza a verse también el capuchón que va de la bobina hacia acá y se ve también con bastante aceite. Entonces, no tomemos esa equivocación de pensar que el motor ya está en mal estado. No, solamente tenemos nuestras arandelas en mal estado. Si alguien quiere decir algo, me dice, no tenga pena, y yo interrumpo y vuelvo a la explicación. Bueno, este comúnmente es llamado en inglés un manifold de admisión, pero en español preferí ponerlo que tenemos un colector de admisión, ¿verdad? Entonces es donde entra nuestro aire que agarra el motor para su funcionamiento óptimo. Y nuevamente tenemos su junta de colector de admisión, que estamos hablando de su empaquito. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere decir algo? Yo tengo una consulta que tal vez más adelante lo vamos a ver. En la junta esta de balancín, he visto que algunos técnicos le aplican sellador. Sellador, silicón rojo, Silicón, ajá. silicón Sí, transparente, pero la silicón negro mayoría de también. manuales que yo he visto de vehículos de Chevrolet y demás, hace la referencia que no lleva eh, silicón. ¿Qué Fíjese sería que lo más correcto? Uh-huh. ahí vamos a hablar técnicamente. Fíjese que no se le debe de poner ninguna clase de pegamento a estos tipos de empaques siendo nuevos. Y de hecho nosotros tenemos que aprender como técnicos que las piezas deben de ir nuevas, ¿verdad? Si ya tengo problema con esta junta que ya está dejando filtrar o liquear aceite, entonces sustituirlo por uno nuevo. Entonces, el momento de ponerlo nuevo, si nos damos cuenta, trae unas milésimas más grandes porque tiene que entrar apretadito para hacer un sello. Pero como a veces no entienden qué se le debe de poner, yo he visto que le ponen grasa, aceite y todo eso es un gran error. No se debe poner ni grasa ni aceite. ¿Por qué razón? Porque el aceite y la grasa pasa a ser propiedad del caucho y lo daña. ¿Cuál es lo correcto? Se debe poner un poco de vaselina
y poner en nuestras arandelas. Y entonces no le va a quedar fuga. ¿Por qué la vaselina? Porque se disipa con el calor y no le causa daño ni al componente, ni a las bujías, ni a nada. Entonces, incluso estas vaselinas que venden para bebé en farmacias funcionan muy bien, aunque también venden la vaselina automotriz para armar estos componentes. ¿Quedó claro, José? Por mi parte, sí. Gracias, muy bien. Gracias. Bueno, entonces seguimos viendo las partecitas del motor para lograrlo entender cuando empecemos a ver el motorcito. Bueno, tenemos nuestra polea de levas. ¿Por qué es de levas? Porque esta es la que hace girar el árbol de levas de nuestra culata. ¿Para qué nos sirve el árbol de levas? Se encarga de abrir y cerrar las válvulas por medio de un ente transmisor que se llama el balancín. Puede ser un balancín oscilante o un basculante, cualquiera de los dos. Va a depender del tipo de motor que tengamos. Después de esto pasamos a nuestro filtro de aceite, que comúnmente tenemos que cambiarlo cuando le hacemos un servicio. ¿Por qué razón? Porque este es el que se queda con toda la contaminación del aceite. ¿Por dónde se contamina un aceite? Pues si está sellado el motor, tenemos que hacer nosotros un mapa mental por qué se contamina el aceite. Bueno, veamos por dónde se contamina el aceite. Decimos de que aquí hay un colector de admisión, que es donde va a entrar el aire. Viene, entra y vea, aquí está el conducto del colector de admisión, va a entrar a la culata y la culata va a hacer su camino hasta llegar a la cámara de combustión. ¿Qué pasa en el momento que por aquí está entrando aire con mucha arcilla, polvo, tierra y de todo? Entonces viene, entra por el colector de admisión, pasa la culata, las válvulas abren y pasa a la cámara de combustión. En la cámara de combustión tenemos nuestro pistón, que ya lo vamos a ver, sus partes y todo. Entonces logra filtrarse esta parte de contaminación y se mete por la parte de la falda del pistón. Seguimos corrigiendo mi cursor y va a caer al aceite. ¿Por dónde se contamina? Por tener un filtro de aire en mal estado. Es cuando se contamina mucho más rápido. Y este filtro que está aquí es el que se encarga de tratar de quitar la parte que está contaminándose. Entonces, por eso es importante, cada vez que hacemos el servicio, que quitamos nuestro tapón de vaciado, cambiar este filtro de aceite. ¿Por qué se nos contamina más? Por tener filtros de aire en mal estado. Si hay alguna duda, ¿alguien me quería hablar? Disculpe, y una de las cosas que he visto también que hacen algunos mecánicos es, bueno, no consiguieron el filtro que dice el catálogo, y entonces solo miran que la rosca y más o menos le dé el tamaño y ahí se va. ¿Qué tipo de daño podemos ocasionar si Gracias por la pregunta, no tenga pena. Fíjese que la mayoría de filtros que dice el fabricante trae un sello, un bypass internamente. ¿Para qué sirve este sello? Recordemos que cuando nosotros dejamos en stand-by el motor paradito, sin estar funcionando, este tiene una válvula internamente, el del fabricante. ¿Para qué sirve esta válvula? Para que retenga parte de aceite que está en la cabeza del motor. Cuando nosotros ponemos un filtro chinito, o como usted decía, que solo la rosca le queda, perdemos esa válvula que tenemos. ¿Y qué pasa entonces? Tenemos un retardo de lubricación a la culata y por eso es que tenemos desgastes prematuros. Ese es el daño que provoca poner un filtro que no me está dando el fabricante. ¿Marcas recomendadas a su criterio? Marca recomendada. Mire, yo veo la más aceptable una marca Fram. El Uber y esos que hay, el otro, el W, no me acuerdo cómo se llama el otro. Los marquita patito que dice usted. Hay uno marca Uber y hay otro que es el que están vendiendo mucho ahorita, WR algo. Sí, hay unos. Mire, incluso hay unos que ya no vienen ni en cajita, se ha dado cuenta unos chinitos que están viniendo, que ya solo vienen recubiertos por plástico. Yo no Eso, la verdad, recomiendo no. estos filtros chinitos. Yo diría, de mi parte, que vamos a tener alguna consecuencia estar poniendo
filtros que no dice el fabricante. Entonces, yo no lo recomiendo. A lo mejor, por favor, el fabricante en los manuales siempre nos dice, por ejemplo, ponga el P8A. Entonces, ponga ese P8A. ¿Cuál nos da ese? Si usted se da cuenta, en medidas FRAM, miramos esos códigos P8A. Pero si nosotros vamos a filtros chinitos, dice, miren, no hay P8A, pero le queda P82825, por ejemplo, pero es en chinito. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que no es un filtro que dice el fabricante, ¿verdad? Entonces yo prefiero no los pongan, mejor busquen su filtro que dice el manual, que no vamos a tener consecuencia alguna en nuestro motor internamente, ¿verdad? Sí, gracias por la respuesta. Para servirle, no tenga pena. Bueno, proseguimos. Entonces estamos viendo nuestra bombita de agua. Esta definitivamente es nuestra junta o empaque de bombita de agua. A veces me ha pasado a mí que quitan la bombita de agua y quieren poner un empaque distinto. El grosor de este empaque ya viene calibrado milimétricamente. ¿Por qué? Porque recordemos que esta bombita de agua del otro lado tiene una propela que se encarga de hacer como paletas y hacer circular nuestra, bueno, en este caso es bomba de agua, pero actualmente son con refrigerante, ¿va? Entonces, esta propela se encarga de empujar el agua y hacer un cambio del motor hacia el radiador e inversamente, ¿verdad? Entonces, esta junta que está aquí, por favor, si no la tenemos, comprémosla, porque si pensamos en poner una más delgada o más dureza, pues si es más dureza, no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo. No va a tener la misma circulación el refrigerante. Pero si es más delgada, la propela va a topar en la parte del block. Incluso he visto que daña la camisa y la parte del block. Entonces, por favor, esto tomarlo mucho en cuenta. La junta de la bombita del refrigerante, utilizar la que dice el manual. Tenemos nuestra polea de cigüeñal. Vamos a ver el cigüeñal por aparte solo también. Esta arandela que miran por aquí es un deflector que no permite que salga la faja de tiempo. Muchas veces pasa que este deflector, como es delgadito, lo tiran. Entonces empezamos a tener problema de que empieza a sonar la faja de tiempo. ¿Por qué razón? Empieza a topar en las tapaderas plásticas. Entonces, por favor, cuando estamos haciendo un cambio de faja de tiempo, veamos el manual. Si aquí dice que lleva una arandela o deflector, instalémoslo, por favor. Tenemos nuestra junta del cárter. En este caso, pues tenemos también en la parte interna el otro deflector que se va a encargar de mantener a la faja de tiempo en óptimas condiciones. El empaquito o junta de cárter, también recordemos de que hay quienes, como decía José, era que me decía de los empaquitos, que echan mucho silicón en relación a esto. Por favor, no hagamos eso. Pongamos nuestras juntas para que no tengamos problema alguno, ¿verdad? Y la junta, pues si dice 90,000 kilómetros, si está bien puesta, dura los 90,000 kilómetros. No hay problema con eso. Tenemos nuestro tapón. Esto voy a enfatizar algo bien bonito también. Esto tenemos una arandela que muchas veces es de aluminio o de bronce. ¿Qué pasa cuando hacemos un cambio de aceite? Algo que a mí tampoco me gusta como técnico, que venimos, quitamos el tapón de vaciado y lo llenamos de silicón toda su rosca. No es correcto hacerla, jóvenes. ¿Por qué razón? Lo correcto es, vemos si la arandela ya está gastada, sustituimos la arandela por otra nueva. No tenemos necesidad de estar echando silicón, epoxipol, epoximil, teflón. He visto muchas cosas que se hacen incorrectamente. Muchas veces pasa esto con personas empíricas, que eso lo han visto, que lo hacen en la aceitera y ellos repiten el proceso. No hagan eso, por favor, cambien su arandela. Dice que la arandela viene para funcionar correctamente entre 8 y 10 vaciados. Entonces le llevamos la secuencia, ya le cambió, ya sobre el 10º servicio de aceite, lleve su arandela y dígale al mecánico, al técnico, a la persona que está en una aceitera, por favor no me le ponga silicón en una clase de pegamento. Aquí viene su arandela nueva y póngamela, por favor. ¿Verdad? ¿Alguna duda dónde vamos? Por mi No, parte, todo bien. Sí, Ricardo, le escucho.
Bueno, pasamos a nuestra aceitera comúnmente dicha, pero es un cárter. En este caso es un cárter seco que pues anteriormente venían de laminita, de lámina. Hoy casi la mayoría de cárteres son de aluminio. ¿Por qué razón vienen de aluminio? Porque disipan más rápido el calor. Ventajas, que disipan más rápido el calor. Desventaja, con un golpecito en una piedra pues se quiebran los cárteres de aluminio y tenemos que ir a soldar o sustituir por uno nuevo, ¿verdad? Entonces vimos desventajas y ventajas. Tenemos nuestro bloque del motor, que podemos dividir el motor técnicamente en tres partes. ¿Cuáles son las tres? Lo dividimos en cárter, block y culata. Estas son las tres partes en que dividimos un motor. Tenemos nuestra junta del colector de escape y en este caso tenemos el colector de escape de este lado. Tenemos nuestra junta de culata. Anteriormente venían de asbesto y partes laminadas. Hoy en la actualidad son completamente laminados. Debemos de utilizar nuestro spray sellador para armar estas culatas. ¿Por qué razón? Porque tiene propiedades y logra tener un poquito más de sellado. Tenemos nuestra culata, tenemos nuestro distribuidor y aquí está su junta. Este es un O-ring, es una junta tórica del distribuidor de corriente. En este caso yo también he visto que empieza a liquear esta parte de aquí y lo que hacen es llenarlo de silicón. Entonces nuevamente, por favor póngale su O-ring nuevo y no tenemos ningún problema. ¿Alguna duda antes de cambiar la diapositiva? Vamos a ir viendo piezas a piezas, no tenga pena, vamos a ir a ver viendo pistón, viendo su cigüeñal, su biela, pieza a pieza, pero esta sería una de las más generales. Sí, perdón, lo escucho. ¿Podemos cambiar la diapositiva? ¿No tienen alguna duda? No, cambiemos. Más adelante le voy a hacer algunas preguntas sobre la junta No de tenga culata. pena, estoy para resolverle las preguntas que tenga. Y en la hora que quiera, no tenga pena. ¿No quiere hacer una ahorita? Mire, con la junta de culata he visto también que a veces hay disponibilidad, que hay en asbesto o laminado. Exacto, sí. ¿Cuál es mejor? Porque ¿Cuál es mejor? Qué algunos bonita esa dicen que pregunta. asbesto y otros dicen que laminado. Sí, no, no tenga pena. Vale. Fíjese que cuál es el mejor. Fíjese que el fabricante determina ahorita qué tipo va a utilizar. A mí me gustaban mucho los de asbesto. ¿Por qué razón? Yo consideraba que aguantaban más calentones los motores. Los laminados ahorita ve que usted medio calienta un motorcito y empieza a tener una gran fuga. Desventajas. Los motores modernos, si nos damos cuenta, anteriormente el bloque este era de hierro fundido. La culata también de hierro fundido soportaba más temperaturas. De ahí empezó a haber transición. Bloque de hierro fundido y ya empezaron a venir las culatas de aluminio. Ahora actualmente nosotros miramos culata de aluminio y bloque de aluminio también. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se nos dobla una culata por temperatura excesiva en el motor, tenemos nosotros que mandar a hacerle servicio, buscarle planicidad a la culata y le vamos a buscar planicidad también al bloque. Muchos trabajos he visto que solamente van a rectificar la parte de la culata, pero ¿qué pasa en el momento que el bloque nos queda con oleaje? Aunque pongamos empaque nuevo, a los días nuevamente vuelve a tener problema de fuga de compresión. O pudiera pasar también que el refrigerante se esté pasando al aceite o a la inversa, que el aceite se esté pasando al refrigerante. Entonces, recomendaciones, jóvenes, anótenlo. Por favor, manden a buscarle planicidad al blog y también a la culata. ¿En qué caso recomiendo yo esto? Cuando los dos componentes son de aluminio. ¿Quede claro con eso?
¿Podemos cambiar la diapositiva para pasar a la próxima? Sí, podemos pasar. Gracias. Bueno, aquí tenemos un poquito ya más especificado el motorcito. Ya le ponemos un poquito más de componentes. Tenemos nuestra bujía. Y aquí logramos ver ya nuestro pistoncito que va a funcionar. Entonces tenemos nuestras bujías. Recordemos que la bujía tiene un valor térmico. Por favor, estos valores térmicos respetemos el valor térmico que diga el fabricante. ¿Por qué razón? Si nosotros ponemos una bujía más caliente, vamos a levantar la temperatura en la cámara de combustión y puedo tener yo un desgaste prematuro dentro de la cámara de combustión. Respetar el valor térmico que el fabricante me dice. Ejemplo, si a mí me dice un Toyota Tercel modelo 96 que necesita la BPR en NGK, por ejemplo, la BP5, voy a poner la BP5. Pero si me dice que es la KR56, voy a respetar eso. No vayamos a una aceitera donde dice, mire, fíjese que aquí tengo una Bosch 4 electrodos, es más caliente. No hagamos eso, por favor. Respetemos el valor térmico que el fabricante me dice en relación al valor térmico de la bujía. Aquí en la parte de la porcelana blanca tiene su nomenclatura, entonces respetemos ese valor térmico. Tenemos nuestros anillos o aros del pistón. Tenemos un anillo aceitero, que en este caso lo tenemos como retenedor de aceite. Tenemos nuestro perno o buje del pistón. Tenemos nuestra biela, nuestro cigüeñal, que lo vamos a ver un poquito más grande adelante. Tenemos nuestro aceite en el cárter, que este es un cárter húmedo, si se dan cuenta. En este caso sí pasa el cigüeñal y excede la altura del cigüeñal del aceite. Por eso se llama cárter húmedo. Y en este caso, en la parte puesta del bloque, empezaron los motores, yo me atrevería a decir 50, 60, tenemos los ejes de levas o árbol de levas puestos en el bloque del motor. Ahorita en la mayoría de casos modernos, este eje de levas viene a la cabeza o en la culata del motor. En este caso, como viene en la parte de bloque, estaba obligado a tener una varilla de empuje. Y aquí tenemos nuestro balancín, y el balancín en esta parte central está fijo. El momento que la varilla de empuje empuja hacia arriba, como está la flechita acá, entonces inmediatamente hace bajar la válvula, venciendo el muelle que tenemos aquí. Entonces podemos tener la apertura de la válvula, dependiendo al levas este que tiene el árbol de levas. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Sí, lo escucho. No, ninguna. Bueno, aquí tenemos uno un poquito más completo, es un motor de 4 cilindros. Les voy a dar los órdenes de encendidos en motores 4 cilindros. Anotemos si quieren. El más común orden de encendido en cilindros de 4 cilindros es 1342. Este es el orden de encendido más común. Tenemos el de los carritos Volkswagen, que a veces como cuesta, confundimos el orden de encendido, creemos que es igual a un Toyota Tercel y no es cierto. Entonces en estos Volkswagen escarabajitos el orden de encendido es 1432. Y en Ford Escort, que es un carro americano, es 1324.
El de Subaru también es el mismo que el de Escarabajo, ¿verdad? Subaru ese, sí, tiene razón, es el mismo. Tiene razón. Es 1432, ¿verdad? Exacto. Es igual en Subaru. Gracias. Bueno, estamos viendo ahorita ya un motor distinto al anterior. Si nos damos cuenta, los dos árboles de levas vienen puestos en la parte de arriba del motor. Quiere decir que este está puesto sobre la culata. Y en este caso, pues los mencionados ya 16 válvulas, ¿va? Porque ya podemos manejar 2 válvulas por cilindro por permitir más fácil la entrada de admisión. Y muchas veces tenemos problemas en entrada de admisión, en salida de escape no. Por eso empezaron a salir los motores 12 válvulas, 2 válvulas de admisión y una de escape. Y ya en la actualidad pues son 2 de escape y 2 de admisión, ¿verdad? Entonces para permitir ambas cosas, entrada y salida sin ningún problema. Este es nuevamente un cárter seco porque nos damos cuenta el eje cigüeñal funciona sin estarse sumergiéndose en el aceite que tenemos en el cárter. Entonces, por eso se llama es un cárter seco. Tenemos otro motorcito, también viéndolo seccionado. Tenemos nuestro árbol de levas. Estas 2 levas que tenemos aquí van a permitir los tiempos del motor. Entonces tenemos nuestros 2 balancines, nuestras 2 válvulas, una de escape, una de admisión, nuestra bujía, que por favor agarremos el término de bujía. Candela no existe en los motores gasolina, pero sí existe en los motores diésel. ¿Por qué razón digo esto? Porque sí existe la candela de precalentamiento, pero no se compara con una bujía. Pero cuando le hablamos a alguien que es técnico, le decimos, mire, necesito una candela para un carro diésel. Entonces ya sabe que estamos hablando de una candela incandescente que es para dar la marcha inicial estando en frío un motor diésel. Vamos a ver un poquito de eso. Después, adelantito. Entonces tenemos nuestra bujía, nuestro conducto de escape, nuestro pistón, nuestra biela, nuestro rodamiento de biela, nuestro cigüeñal, nuestro aceite, mi cárter, el bloque del motor. Este caso me gusta bien bonito y si alguien quiere hacer una pregunta, con todo caso, lo contestamos. Tenemos un refrigerante color amarillo verdoso. ¿Se mira igual así ahí con ustedes? Sí, así se mira. Sí se mira, ¿verdad? Va, magnífico. Entonces, este refrigerante, muchas veces me han hecho muchas preguntas en relación a esto. Me dice, mire, profe, ¿qué refrigerante es el adecuado para mi carro? ¿En relación a qué? Le pregunto. Al color, ¿qué color le tengo que poner? Y ahora quiero aclarar, el color en el refrigerante solamente es para detectar fugas. No tiene ningún otro componente que lo vuelva diferente al otro. Solamente es para detectar fugas. En calidad, pues nos damos cuenta que hay uno que ya viene ya mezclado y otro que se debe mezclar. ¿Por qué razón el que se debe mezclar es más caro? Porque la materia prima viene más pura, mientras que la otra ya tiene agua desmineralizada y ya viene combinado. Entonces, como tiene más agua, es más barato. Pero ese ya no hay que hacerle la combinación. En Preston, por ejemplo, viene uno que es puro, que hay que poner el 35% de Preston y el resto de agua. Entonces, saber entender ambos temas. Tenemos nuestra culata, nuestro conducto de admisión, nuestra cubierta de válvulas y mi válvula de admisión. Quiere decir que por este lado va a entrar el aire más combustible, si fuera inyección indirecta, y si fuera directa, pues solamente va a entrar aire y el combustible va a entrar por un inyector que va a estar dentro de la cámara de combustión. ¿Alguna duda? Si alguien se pierde, dígamelo, no tenga pena, volvemos a retroceder. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Sí podemos, por mi parte.
¿Sí le escucho o no le escuché bien? Sí, podemos continuar por mi parte. Gracias, muy bien. Bueno, en este caso vamos a ver los 4 tiempos del motor. Lo voy a explicar yo, por eso no viene con nombres. Nosotros vemos que el pistón va en su carrera hacia abajo. Se llama carrera al desplazamiento del pistón en su tiempo muerto superior y en su tiempo muerto inferior. A esto se le llama carrera al desplazamiento. Como ahorita vemos que va hacia abajo, como nos indica la flecha, está entrando aire más combustible. Entonces esto se llama el tiempo de admisión. Pasamos al siguiente, nos damos cuenta que el cigüeñal va empujando hacia la biela hacia arriba. ¿Y qué está haciendo? Está comprimiendo el aire que entró en el tiempo de admisión. Entonces, ahorita tenemos el tiempo de compresión. ¿Por qué? Porque está comprimiendo el aire que logró entrar. Y vean esto, es bien bonito. Cuando está entrando el aire a la parte de la cámara de combustión, tenemos la válvula de admisión abierta. Pasemos al siguiente. Ahorita que va hacia arriba, la válvula de admisión ya se cerró. ¿Logren verlo? Entonces, como está cerrado, no hay lugar por donde se salga este aire. Entonces viene y empuja el pistón hacia arriba. ¿Y qué hace? Comprime el aire. Al comprimir el aire, tenemos el tiempo de explosión o expansión. ¿Por qué razón? Porque esta bujía que está aquí va a generar una chispa internamente y va a hacer explotar el aire más el combustible que teníamos internamente. Y esto me va a dar una fuerza. Y la fuerza va a empujar al pistón hacia abajo. Entonces logra aprovechar esta fuerza la biela. Entonces esta fuerza alterna la convierte a giratoria con el cigüeñal. Entonces es donde empezamos a tener nosotros el torque en el motor. Baja el pistón por la fuerza que hizo de la explosión y ya lo hace subir. Llegó al tiempo muerto inferior